Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite honrarle, alabarle y glorificarle a pesar de las circunstancias que nos puedan tocar vivir. A través de los años, la Iglesia ha tenido que enfrentar diferentes cambios para poder seguir o continuar con alabanza. Hoy, el Presbiterio Grijalva Usumacinta, ahora representado por el Ministerio de Relaciones, tiene el tiempo de presentar este orden de culto como adoración a nuestro Dios. Vamos a ir directamente, amados hermanos, a la oración de ofrecimiento, por lo cual quiero invitarles que usted pueda tomar la mejor postura allí en casita y unirnos en oración. Oramos. Padre soberano, en esta hora venimos delante de tu presencia confiados. Sabemos, Señor, que nuestra entrada obedece a la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, por lo cual, Señor, sabemos que somos escuchados y sabemos, Padre, que a través de Él podemos presentar, Señor, este tiempo cúltico, donde cada uno de los elementos del culto eterno Dios tienen el deseo de exaltar, de glorificar cada uno, Señor, de tus atributos, de rendir, Señor, honor a tu nombre. Permite, Señor, que podamos alcanzar este propósito en Él y seas tú, Señor, dirigiendo en todo tiempo, toda palabra, toda acción y todo pensamiento. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos unimos cantando a nuestro Dios el himno número 405. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos. Bien, amados hermanos, ahora tendremos la lectura devocional y quiero invitarles, podamos ir especialmente al libro de los Salmos, en el Salmo 133, y poder darle lectura. Espero que usted pueda encontrar la lectura y podamos continuar juntos allí leyendo. La palabra de nuestro Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. A continuación, amados hermanos, tendremos el tiempo y la oportunidad de presentarnos delante de Dios a través de la oración de confesión, la cual se encuentra a cargo del presbítero
Anastasio Priego Navarro. Vamos a tener una oración, como se ha dicho, una oración de confesión de pecado. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, que no somos dignos de poder estar delante de ti, pero que es a través de tu Hijo, Señor, que tenemos esa bendición de recurrir, Señor, ante tu presencia. Tú que eres santo, 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 pero nosotros pecadores, te has dignado, Señor, abrir ese camino nuevo para poder accesar ante ti. Y te alabamos por ello, Señor, te alabamos por tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesucristo, y por el cual, Señor, estamos suplicando perdón de pecados. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor, en algún momento de nuestra vida, particularmente, Señor, en esta semana que concluyó. Hemos fallado, Señor, en algunos aspectos que, aunque parecieran irrelevantes, Señor, delante de ti, tu mandato, Señor, y tu palabra es categórica. La paga del pecado es muerte. Y no hay pecado pequeño ni pecado grande, Señor, que no nos separe de ti, Señor. Todo pecado nos aleja y nos hace perder también la comunión de ti, Señor. Por eso rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas y que si hay algún hermano o hermana, algún joven, algún niño que haya fracasado, Señor, en esa relación contigo, que haya pecado de tal manera que hoy se sienta redarguido por tu palabra, pero a la vez, Señor, alejado por causa de su pecaminosidad, sintiéndose, Señor, indigno. Hazle ver, Señor, que no es por nuestra dignidad ni por nuestra propia fortaleza, Señor, sino que es por ese privilegio que nos das a través de tu Hijo de ser justificados. Y por él, Padre, te pido lo bendigas a esta persona y les ayude, Señor, a tener esa confianza depositada en tu Hijo amado. Sé con ellos, mi Dios, y sé con tu iglesia, que como cuerpo tuyo también, Señor, a veces fracasamos, fallamos, pecamos. Hay situaciones, Señor, a nivel de iglesia, a nivel de cuerpo tuyo, Señor, como iglesia tuya, Señor, en la cual hemos fracasado, hemos dejado de hacer cosas, Señor. Y tu palabra dice que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le resulta en pecado. ¿Cuántas cosas como iglesia, Señor, hemos dejado de hacer en esta pandemia? Hemos dejado de compartir tu palabra, hemos dejado de testificar, hemos roto, Señor, también relaciones como iglesia, como miembros del cuerpo. Y rogamos, Señor, nos perdones y nos ayude, Señor, a restablecer cada relación, cada comunión como cuerpo, Señor, como miembros de ese cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te lo rogamos por tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, continuamos en nuestra adoración y exaltamos a Dios entonando el himno 404, un mandamiento nuevo os doy. Yo sé amando como yo.
Ese mandamiento de amarnos tiene el fundamento bíblico y por lo tanto es necesario conocer la voluntad de Dios escuchándola a través de los labios del presbítero Porfirio Leos García. Demos el tiempo al pastor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da para estar en comunión con Él, y voy a invitarles que podamos abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 18. Después de que leamos la palabra de Dios, vamos a ir a Dios en oración. Les invito a que podamos leer Nehemías capítulo 4, verso 1 al 18. Leemos juntos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo que ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espadas. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Oramos. Amoroso Señor, en esta hora te pedimos que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara pues, Padre eterno, todo nuestro ser para estar atentos a tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema, hermanos, que vamos a tratar en este momento es unidad para avanzar. Como todos sabemos, hemos pasado tiempos difíciles debido a la pandemia que estamos viviendo ya un poco más de un año, año y medio, donde por diversas situaciones que han pasado, se ha tenido que limitar la reunión dentro del templo o congregarnos en el templo y algunas otras actividades que eran cotidianas para nosotros como creyentes en nuestras iglesias.
Pero eso no significa que el hecho de haber sido limitados en algunas cosas tengamos que dejar por completo la obra en el olvido, inclusive nuestra comunión con Dios. Si bien es cierto, uno de los puntos esenciales en esta situación de la pandemia que vivimos es el distanciamiento social, no podemos pensar que ese distanciamiento tiene que ser con Dios, sino al contrario, debemos de mantener y debemos de continuar con nuestra comunión con Dios, porque esa no cambia, esa sigue estando vigente y hoy más que nunca debe de ser aún más relevante. Quizás hemos pasado lo mismo que pasó Israel en el tiempo de Nehemías. Tal vez hemos enfrentado burlas, rumores y amenazas. El pueblo de Israel, según lo que leímos en este pasaje de Nehemías, estaba enfrentando burlas, rumores, amenazas, y esas amenazas venían de todos los alrededores, de los 4 puntos cardinales. Venían estas amenazas hacia el pueblo de Israel. El pueblo tenía temor, y aunado al temor, tenían cansancio, ya que estaban construyendo la ciudad. Y si unimos el temor, el cansancio, las amenazas, las burlas, todos estos comentarios estaban trayendo al pueblo el desaliento. Estaban siendo tentados a no continuar más. ¿Para qué seguimos? Si es cierto todo lo que están diciendo, no vamos a poder reconstruir la ciudad. No somos arquitectos, no somos albañiles. Pero nos va a caer esto encima. Pero en medio de todo esto que el pueblo estaba viviendo, que el pueblo estaba pasando, Dios se manifiesta y Dios obra. Y esta obra la hace a través de Nehemías. Y Nehemías, que también estaba viviendo y estaba pasando lo mismo que el pueblo, no se desanimó, sino al contrario, intensificó sus esfuerzos y motivaba al pueblo a seguir adelante, porque les recordaba que quien estaba con ellos era Dios. Es notable la manera como Nehemías puede combinar la oración con la acción. Hay un dicho o un refrán común que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Y Nehemías pudo unir la acción junto con la oración para poder terminar la obra. Y para poder tener como iglesia un avance, es necesario que podamos unirnos. Es por eso que hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana, necesitamos la unidad para poder avanzar como pueblo de Dios. ¿Qué es la unidad? Entendamos qué es la unidad. La unidad, es aquello que no permite, o esa cualidad que no permite la división o separación de algo. No es posible dividir o separar una unidad sin que haya una modificación de su esencia. La unidad es la propiedad de todo ser. Es esa virtud que hace que no pueda dividirse sin que se altere o se modifique. Como cristianos, como iglesia del Señor, tenemos que entender que no podemos dividirnos, que si se divide la iglesia, hay una alteración de ella. La unidad nos permite poder prestar atención a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, poner especial atención en aquellas cosas que están en nuestra contra. Si estamos desunidos, no avanzaremos y no podremos ver, no podremos detectar aquello que puede estar atentando contra nosotros. En los versículos 1 al 3 del pasaje de Nehemías que leímos, nos habla de que Sanbalat se reunió con hombres y formó un ejército ahí en Samaria. Formó
su milicia personal, su milicia local. Se reunieron y lo hicieron con un solo propósito: burlarse del pueblo judío. Sanbalat empieza a hacer preguntas que eran sarcásticas. O sea, ¿podrán acabar en un día? ¿Podrán reconstruir del polvo? ¿Resucitarán del polvo las piedras? E inclusive, dice Sanbalat, estos judíos no se han dado cuenta de que son débiles. E inclusive, dice Sanbalat, ¿volverán a ofrecer sacrificios? Y en este punto de volverán a ofrecer sacrificios, lleva la idea de buscarán de nuevo a Dios. ¿Acaso milagrosamente al orar los muros se han de levantar? Esto era una burla para el pueblo de Israel. Y eso significaba, desde la perspectiva de Sanbalat, que el pueblo no había entendido a qué se estaban enfrentando. Que no era un proyecto fácil. Por eso dice, ¿resucitarán del polvo las piedras? Y las burlas fueron aún más lejos. Cuando dice Tobías, si una zorra sube al muro, que es tan endeble, la va a derrumbar. Si estamos unidos como iglesia, podremos ver aquellas cosas que están atentando contra la iglesia misma. Verlas, sí, prestarle atención, pero no para que nos lleven a un retroceso, sino que nos lleven a tomar ánimo para poder continuar. En los versículos 4 al 6 podemos encontrar que el pueblo no solamente escuchó lo que estaban diciendo, sino que esa unidad los llevó a tener ánimo. Nehemías no respondió a sus opositores, no los encaró como tal vez lo haríamos nosotros, de, a ver, dímele en mi cara. Nehemías no tomó esa actitud. En cambio, Nehemías oró al Señor. Y en su oración, Nehemías le decía a Dios, no nos olvides. E inmediatamente, después de orar, Nehemías puso manos a la obra y el pueblo lo siguió. En el versículo 6 dice que el pueblo fue animado. Nehemías entonces le pidió a Dios que peleara contra sus enemigos en lugar de ellos. Dependió de Dios la batalla. No dependió de Nehemías, no dependió del pueblo, dependió totalmente de Dios. Nehemías entendió que Dios le había dado una tarea que hacer: reconstruir la ciudad. Y nada lo iba a distraer de cumplir con esa tarea. Hoy, si nosotros como iglesia mantenemos la unidad aún en medio de la adversidad que estamos viviendo, si entendemos que la unidad es tarea de todos y cada uno de los que conformamos la iglesia, no nos vamos a distraer de cumplir con nuestra misión. Sí, podemos identificar, podemos darnos cuenta de aquello que está en nuestra contra, pero no quedarnos allí, sino ir más adelante, teniendo en cuenta cuál es nuestra tarea que tenemos que cumplir. Podemos ver en esta porción bíblica la respuesta inmediata a la oración de Nehemías. Y la respuesta a esa oración no fue o no hizo una diferencia en los enemigos. Los enemigos siguieron en lo mismo, burlándose del pueblo, atentando contra ellos. Sino que la oración de Nehemías fue contestada no hacia los enemigos, sino hacia dentro del pueblo.
Dios animó al pueblo a continuar a realizar el trabajo. Muchas veces nosotros esperamos que la oración sea contestada y sea ya con nuestros enemigos. Pero la oración Dios la contesta y puede ser dentro de nosotros, dándonos el ánimo para continuar. En lugar de pensar, bueno, ya esto de seguir así como estamos ya no funciona. Dios puede darnos el ánimo y Dios nos dará el ánimo para continuar adorándole sin importar las circunstancias que estén a nuestro lado. La oración de Nehemías, donde le pide a Dios que se encargue de sus enemigos, Dios la responde, pero encargándose de su pueblo, dándole ánimo a su pueblo para que continúen y cumplan con su misión. La unidad nos permite avanzar cuando somos conscientes de nuestro llamado, cuando somos conscientes de que cada uno de nosotros es parte fundamental en la obra de Dios. En los versículos 7 al 14 podemos ver que la unidad nos va a permitir adorar y buscar a Dios en todo momento. Así como las burlas no detuvieron el trabajo, los opositores intentaron un ataque personal. La oposición inicialmente fue con Sanbalat y se une Tobías. Y no se quedó con ellos dos, sino siguió creciendo. Y ahora se había convertido en una multitud. Y ante esta situación, el pueblo se unió a los que ya estaban orando. No solamente es la tarea material, sino también la oración. No solo es la oración, sino también la obra material. Podemos ver que hasta este momento, mientras unos estaban trabajando en el muro, otros estaban en oración. Cuando se agudizó la amenaza, los que construían el muro se unieron a la oración. Al principio solamente eran algunos devotos los que estaban orando, pero el pueblo se unió al grupo de oración para hacer frente a los opositores. Y adoraron y buscaron el rostro de Dios. El ataque fue defendido con oración, pero también con vigilancia. Nada los haría detener su obra, porque ellos estaban dependiendo de Dios. Y la manifestación de esa dependencia de Dios fue su adoración. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros como iglesia? ¿Estamos solamente enfocados a la parte de las actividades culticas? ¿O solamente estamos enfocados a la parte de la oración? Tenemos que unificar estas dos cosas. La oración es tan importante como son las demás actividades dentro de la iglesia. No podemos separarlas. Tenemos que estar juntos, buscando a Dios en adoración, pero también siendo vigilantes. El pueblo del cual nos habla Nehemías pudo haberse rendido, pudo haber dicho, bueno, no vamos a poder. Y pudo haberse rendido. Pudo haber creído, que ese ataque que persistía sobre de ellos era un fracaso y que Dios los había abandonado, que Dios no había respondido a su oración. Pero ellos confiaban en Dios. Y por eso, ante el inminente ataque de los enemigos, el pueblo se unió en esa búsqueda, en esa adoración hacia Dios. Y es maravilloso ver en el pasaje que cuando oyeron sus enemigos, que el pueblo había entendido lo que estaba pasando y que Dios ya había derrotado el consejo de ellos,
la defensa del pueblo seguía firme. Y no se trataba de lo que hacían los guardas, sino de lo que Dios estaba haciendo. Los enemigos retrocedieron. No querían una batalla porque sabían que iban a perder, porque no iban a combatir al pueblo, porque el que iba a combatir con ellos sería Dios. Dios pelea nuestras batallas. Cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca a Dios en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Dios responde. E inmediatamente el pueblo vuelve a su tarea. Dice el pasaje, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Eso fue la victoria. La victoria no fue haber peleado contra el ejército de Sanbalat. La victoria no fue haber matado a tantos enemigos, sino la victoria fue buscar a Dios y volverse a su tarea. El pueblo de Dios está en paz y está seguro cuando el pueblo busca la dirección de Dios, busca su comunión con Dios, pero al mismo tiempo cumple con su tarea. Eso es la victoria. Hoy enfrentamos una situación muy difícil, muy complicada, que nunca habíamos pensado que pudiese pasar. Pero el Señor nos dice hoy que si mantenemos nuestra unidad, vamos a avanzar, porque buscaremos su rostro, pero también cumpliremos con nuestra tarea. En los últimos versículos, del 16 al 18, nos habla de que la unidad nos va a preparar. El poder experimentar unidad en medio de la adversidad es estar en la comunión con Dios. Prepararnos a través de la presencia, a través del mover del Espíritu Santo en nuestra vida para poder enfrentar la adversidad que viene a nosotros. Nehemías da armas a los trabajadores. Los divide en dos grupos. Uno trabajaba en la construcción del muro y el otro vigilaba y estaba en guardia. Estimado hermano, estimada hermana, no importa cuál sea tu lugar en la obra de Dios. Debemos estar preparados para enfrentar la oposición. Con una mano debemos trabajar en la obra y en la otra debemos de tener nuestra espada. Algunos de los siervos hacían la obra de defender y otros hacían la obra de construir. Los trabajadores tenían una espada a un lado y en la otra tenían la pala para poder trabajar. El reino de Dios es construido tanto con la espada como con la pala. Una espada para enfrentar toda fuerza de maldad. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la espada que Dios nos ha dado para enfrentar toda fuerza espiritual de maldad que venga a nuestra contra. La pala es para hacer el trabajo de edificar al pueblo de Dios. Tú, estimado hermano, estimada hermana, ¿estás haciendo uso de estas dos herramientas que Dios te ha dado? Mucha gente huye de la adversidad. Los líderes sabios esperan que las adversidades ocurran ocasionalmente, donde sea. Y siempre que se dan cambios, siempre que hay un progreso, habrá inevitablemente desafíos. Y es en este punto donde cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, tenemos que aceptar el desafío y enfrentarlo con estas dos herramientas que el Señor nos ha dado y mantener nuestra unidad. Los adversarios de Nehemías eran un grupo de judíos con antecedentes de mezcla racial y tenían un falso interés en procurar que Jerusalén permaneciera sin protección. Nehemías respondió a su oposición con una fe muy decidida, con oración
pero también con mensura resistencia. Antes de enfrentar una situación delicada, antes de tener que enfrentarse a sus enemigos, Nehemías pasó tiempo en comunión con Dios. Pero también pasó tiempo trabajando, cumpliendo su misión. La unidad del pueblo de Dios siempre lo va a llevar a avanzar, sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades que vengan a nuestra vida. Estimados hermanos, estimada Iglesia del Señor, debemos de buscar mantener esa unidad que nos lleve a seguir hacia adelante siempre, buscando al Señor, adorando al Señor. Y que la obra del Espíritu Santo sea la que nos permita mantenernos en la misma sintonía, en la misma unidad, para que la obra que Dios nos ha entregado se cumpla y avance. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios es digno de alabanza y por lo tanto entonamos el himno 407, Somos Uno. Ayudando al vecino como a Cristo enseñó, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Parte de nuestra adoración a Dios es presentar ofrendas. Todas aquellas que presentamos a través de cánticos, a través de acciones en nuestro diario vivir, pero también el presentar ofrendas monetarias, por lo cual queremos invitarle, amado hermano, en este tiempo a orar para consagrarlas, pero también invitarle para que posteriormente usted pueda hacerla llegar a la iglesia a la cual usted asiste y pueda ser presentada y entregada para el uso que corresponde. Oremos. Padre, te agradecemos porque tu providencia es eterna, porque cada día, Señor, podemos recibir de lo abundante de tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque mueves el corazón de tu iglesia para ser generosa, para presentar, Señor, en esta hora ofrendas, como evidencia, Señor, de la providencia, de la abundancia, Señor, que cada día derrama sobre cada uno. Te rogamos, Señor, permitas que haya ese anhelo, ese corazón dispuesto, pero también, Padre, aquellos quienes tengan que tomar determinaciones para el uso, Señor, de estas ofrendas, sean guiados, dirigidos, Señor, como siempre, por ti, para que en todo tiempo, Señor, sean usadas para que tu palabra pueda ser proclamada cada día en diferentes lugares, en los proyectos, en cada una de las actividades de cada una de las iglesias,
y permite, eterno Dios, que tu iglesia pueda gozar cada día más y más de esas abundantes bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Todo tiene un principio, siempre se dice, pero también todo tiene un final. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de arrancar. Hemos llegado a la parte final de este tiempo cúltico y tendremos la oración final y la bendición a cargo del presbítero Porfirio Leos García. Oramos, hermanos. Amoroso Señor, te damos gracias por este tiempo que nos diste para buscar tu rostro, para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Siempre has provisto, Señor, el alimento espiritual a través de todos estos medios que tú has dejado, Señor. Tu iglesia sigue teniendo comunión contigo, sigue recibiendo palabra tuya. Te rogamos, Señor, que todo lo que hicimos en esta hora sea acepto delante de tu presencia. Bendice a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, Señor, que te adora y que exalta tu nombre. Derrama, Señor, bendición sobre tu pueblo. Bendice, Señor, también a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles debido a las enfermedades. Sé tú, Señor, su médico por excelencia. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión, guía y consuelo de su Santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.